¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios te bendiga. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de acercarnos nuevamente a las Escrituras. Estamos hablando de la oración sacerdotal de Jesús y quisiera concentrarme en los próximos episodios en la idea clara de Jesús orando por sus discípulos. A partir de los versos 6 al 12, vamos a considerar lo que Jesús pidió por sus discípulos. Hay que reconocer en estos versos que Jesús está orando por los discípulos actuales, los discípulos que tenía en aquel día, y los discípulos futuros. Eso nos incluye a ti y a mí. 14 versos se centran en los discípulos y 7 más en los creyentes futuros. Ahora, en forma de bosquejo, yo quisiera simplemente que pudiéramos observar lo siguiente. Juan 17, versos 11 al 12. Jesús está pidiendo que Dios guarde y los mantenga como una sola persona, que haya unidad. Versículo 13, Jesús está pidiendo que ellos puedan tener gozo en toda plenitud. Versículo 14 al 16, Jesús está pidiendo que Dios los cuide del maligno. Versos 17 al 19, Jesús está pidiendo que ellos fuesen santificados. Bueno, yo quisiera decirte que si nosotros deberíamos de pedir algo por nosotros y por aquellas personas a las que compartimos de Cristo o discipulamos o guiamos o enseñamos, Aquí hay una buena lista de oración. Continuamente tenemos que pedir que el Señor nos guarde y nos mantenga como una sola persona, que tengamos gozo en toda plenitud, que seamos cuidados del maligno o de las acechanzas del maligno y que seamos santificados. Vean el sentido de Jesús de pedir esta unidad. En el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y luego en el verso 11 dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que reconocemos que en el cuerpo de discípulos, en el cuerpo de aquellos que han sido llamados por Dios, hay una gran bendición en esa unidad. Estamos unidos en Cristo. Allí radica la vida de un cristiano, pero también estamos unidos como iglesia, como la iglesia del Señor. Una iglesia que puede ser perseguida, una iglesia que puede sufrir, una iglesia que puede avanzar, una iglesia que puede plantar iglesias, sembrar la palabra de Dios en diferentes terrenos, pero que finalmente un día será gloriosa. Será la iglesia triunfante, llegando a obtener la tierra prometida y todas las promesas futuras para la iglesia del Señor Jesucristo. El comentarista Merrill C. Tenney dijo, la mayor parte de la oración de Jesús está relacionada con los discípulos. Estaba mucho más preocupado por ellos que por él. Estaba seguro de que el sufrimiento era inevitable y la victoria era cierta. Sin embargo, los discípulos eran una cantidad variable. Por sí mismos, probablemente fracasarían. No obstante, oró por ellos con confianza en que el poder del Padre los guardaría y los fortalecería para un ministerio futuro. El Hijo está seguro de la obra que el Padre le ha encomendado, seguro de que Él va a glorificar al Padre y se va a glorificar a sí mismo
con su muerte en la cruz, pero Él está más preocupado por orar por sus discípulos, para que fueran sostenidos, anclados en Él y que prevalecieran frente al maligno. Observa lo que Hawker ha dicho: nadie se encuentra tan seguro como nosotros. La oración de Cristo es más que suficiente para fortalecernos, independientemente de lo débiles que seamos, y para vencer a todas las autoridades antagónicas, independientemente de lo fuerte que sean. Bueno, qué gozo tenemos en poder encontrar esta seguridad de que Cristo está orando en medio de nuestras debilidades, en medio de las aflicciones que podemos enfrentar, independientemente de cómo nosotros nos sintamos. Posiblemente te sientes muy fuerte. A veces el Señor tiene que mostrarnos nuestra vulnerabilidad o nuestra debilidad para correr a Él. Así que vamos a pensar en que el Señor está orando por sus discípulos, y yo voy a hacer la pregunta: ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo no es una persona perfecta. Un discípulo no es un cristiano totalmente maduro. Un discípulo es un creyente en el proceso de formación cristiana, en el proceso de parecerse cada día más a Cristo. Un discípulo, en este sentido, es alguien que avanza, que camina. Esa es la razón por la que a veces un discípulo se ve muy maduro y de repente actúa de manera muy necia o muy infantil. Lo vemos claramente en la misión de los 70. Jesús se regocijó al comenzar a ver fruto, pero también los corrigió al ver el poder de Dios, y que no se maravillaran de ellos, sino de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. ¿Recuerdas el acontecimiento de Lucas 10, 18 al 21? Ellos regresan un tanto presumiendo los logros ministeriales que habían tenido, tal y como nosotros somos, ¿no es así? Me sorprende que a veces hacemos cualquier cosita, pero nos sentimos muy orgullosos del gran logro que hemos hecho. Bueno, Jesús les dijo a ellos: no se sorprendan de esto, más bien estén atentos de que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. O lo podemos ver al descender del monte de la transfiguración, cuando Jesús reprende a los discípulos porque no pudieron dar respuesta al padre del muchacho mudo, diciéndoles: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Marcos 9:19 nos registra ese acontecimiento. Definitivamente son muchas las veces que los apóstoles manifestaron una fe débil, lo cual nos lleva a reconocer nuestra fe. Muchas veces pasa por esos momentos, pero entonces debemos recordar, para alentarnos, que en el cielo tenemos un mejor aspecto que en la tierra. Y esto gracias a la intercesión de Cristo. Jesús recibió a los discípulos de parte del Padre, y eso los mantuvo firme en su tarea. De la misma manera, nosotros necesitamos fuertes convicciones para enfrentar las victorias y las derrotas de aquellos a los que podemos tocar. La expresión Padre aparece 54 veces en Juan capítulo 13 al 17 y 136 veces en todo el Evangelio. Lo que Juan quiere destacar es la confianza que Jesús encontró en el Padre. Entonces, la confianza de Jesús no estaba en la fidelidad, no estaba en la disponibilidad, no estaba en la fuerza de voluntad, no estaba en la tenacidad de los 11. La confianza de Jesús radicaba en la perfecta voluntad y poder del Padre para guardarlos. Observa lo que el evangelista está diciendo: tuyos eran. A pocas horas de la cruz, el Hijo vuelve a insistir en aquellos que creerían en Él como el regalo del Padre hacia el Hijo.
Nuevamente, esto es importante. Los discípulos son el regalo del Padre al Hijo. Los que han de ser salvos son el regalo del Padre al Hijo. Juan 6:44, vamos de nuevo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La mejor traducción, la mencionaba en episodios anteriores, es: nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre. La realidad es que nuestro orgullo y nuestro ego es humillado cada vez que la Biblia nos recuerda que el Padre nos eligió para salvación. Si no fuera así, seguiríamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, ya que siempre es Dios quien inicia el proceso de salvación, no el hombre. Entonces Pablo lo dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Bueno, en su ministerio terrenal hubo dos grandes cosas que el Hijo buscó, y en esta oración final están resonando. Lo primero es que el Hijo buscó dar a conocer el nombre del Padre, proclamar los atributos del Padre, recordar quién es el Padre, recordar lo que Él ha hecho para nosotros. Y número dos, dar las palabras del Señor. Recordemos que sus palabras son vida eterna. Recordemos que esta es el agua que Él ha prometido, que si bebemos de ella jamás tendremos sed. Recordemos que este es el pan de vida, que el que come de Él jamás tendrá hambre. Es así como nuestro Señor ministraría con esta realidad en mente, con esta realidad clara. Al final de su ministerio está orando por ello, está rogando al Padre por aquellos que el Padre ha de obsequiar, dar como regalo al Hijo, como personas redimidas, regeneradas, nacidas de nuevo, salvas por la sola obra de Jesús. Así que sintámonos bendecidos. Si tú ya eres salvo, debes de estar agradecido por el ministerio de intercesión del Hijo de Dios. Y si no eres salvo, entonces mi invitación es que este día te humilles delante del Padre y pidas la salvación de tu alma. Nadie vendrá sin que el Padre lo arrastre. Y ese arrastre del Padre siempre es eficaz. Él no va a fallar. El hombre puede fallar, pero Dios no va a fallar. Padre, gracias esta mañana por tu fidelidad. Gracias esta mañana por tu sustento permanente a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias que puedes venir a nosotros y darnos la expectativa clara por tu palabra de lo que tú has hecho. Yo pido que vivamos agradecidos y reconociendo todas tus bondades, todas tus bendiciones y todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Bendice el día que hoy iniciamos, bendice a cada uno de mis oyentes con tu gracia, con tu paz, con tu gozo, con tu amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.